Estos días estaba cantando una canción que habla de la venida del Señor, que vendrá pronto y que su promesa va a cumplir. Y después, buscando en la Biblia, eh, llego a un pasaje que está en segunda de Pedro capítulo 3 y voy a leer desde el versículo 8. Dice: Mas amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Después el versículo 17 dice: Así que, hermanos o amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y veía esto, ¿no? Que la mayor promesa que la iglesia espera o debería esperar y anhelar es la venida del Señor. Y la palabra clave en este pasaje es la paciencia. Y en estos días pensaba en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y que es un tiempo para ejercitar lo que dice el versículo 12, esperando y apresurándonos, dice, para el día para la venida del día de Dios. Esta es la mayor promesa, pero en esta espera hay que hacer cosas, ¿no? No es que tenemos una paciencia pasiva y esperamos sin hacer nada. El Señor nos dio su salvación por la fe puesta en nuestro corazón y también nos dio las obras que tenemos que hacer mientras lo esperamos y esperamos su venida. Y esto veía en este esperando, que dice el versículo 12, y apresurándonos. Esperando parece que se contradice, porque espera y se apresura, pero es la paciencia que también produce hechos que tenemos que dar como hijos de Dios, obras que tenemos que hacer mientras esperamos la mayor promesa y cada una de las promesas de Dios que se van a ir cumpliendo. No se tardará, dice la palabra. Tal vez esta paciencia del Señor es para que muchos tengan que llegar a proceder al arrepentimiento. Pero bueno, veía que muchas veces tenemos tanta paciencia para algunas cosas que tal vez en realidad están más puestas en una certeza visible que en aquello que no vemos. Y veía en estos días, ¿no?, que estamos viviendo mundialmente la impaciencia de algunos y tal vez también en nosotros, que empieza a surgir, ¿no? Y produce varias cosas la impaciencia. Y en una de las cosas que pude observar en estos días, que es que produce la falta de sujeción, entre otras cosas que son sutiles, pero el Señor las ve. Y venía a mi corazón, a mi mente, un pasaje que está en 1 Juan 4:20, que dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este versículo lo llevaba a la sujeción. Y podríamos leerlo así: si alguno dice yo me sujeto a Dios y no se sujeta a su hermano o a autoridades, que también es un mandato de Dios, es mentiroso.
El que no se sujeta a su hermano, pastor, líder, autoridad humana, a quien ha visto, ¿cómo puede sujetarse a Dios a quien no ha visto? Esto es como un paréntesis en esto de la paciencia, pero la sujeción eh, es algo que también veía en este tiempo, que produce esta impaciencia. No me puedo sujetar a una orden de alguna autoridad humana. eh, Tenemos que analizar esto en nuestro corazón, ¿no? Si no nos podemos sujetar a una orden de, de no salir, de no hacer determinadas cosas, nos estaremos sujetando a Dios en otras. Esto me hacía reflexionar, ¿no? Y son estas cosas a veces muy sutiles, pero el Señor las ve. Y tenemos que reflexionar y poner en nuestro corazón, sobre todo en este tiempo, es un tiempo de prueba, como muchos tiempos que tenemos que pasar, ¿no? Al principio de este periodo que estamos viviendo, de estar encerrados, hubo un ánimo generalizado en la iglesia. Podía haber, ¿no? A través de mensajes, de cosas que se comparten, que lo tomábamos positivamente, ¿no? Entendiendo que el Señor quería hacer algo en cada hogar, ordenar, estar más íntimamente con cada uno, que aprendamos a hacer iglesia donde estemos y no en un lugar físico solamente, valorando más el tiempo, los abrazos, el estar juntos. También lo tomábamos como advertencia, un llamado a atención, no solo para la iglesia, sino para el mundo, ¿no? Bueno, y todas estas cosas reflexionábamos cuando surgió este encierro, ¿no? Y ahora entiendo que es un tiempo, me mostraba el Señor, en que tenemos que comprobar en nuestro corazón si la tribulación está produciendo paciencia. Esto lo vemos en Romanos 5:3. Dice que la tribulación produce paciencia. Entonces esto me mostraba el Señor. Esta tribulación que estamos viviendo está produciendo paciencia. Dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe una vez más está siendo probada. ¿Cómo estamos? ¿Pacientes o impacientes? Nuestra fe, si nuestra fe es genuina, tiene que estar produciendo paciencia. Y hay dos maneras de tomar la paciencia. Veía una como una resignación, y quedar ahí en una simple espera, ¿no? Decir, bueno, tenemos que estar encerrados, no nos queda otra, ya va a pasar este tiempo, y bueno, la llevamos día a día como podemos, y hay días buenos, hay días malos, y nos resignamos a esperar, ¿no? O también a veces ante una situación de una enfermedad terminal, ya no hay salida, y bueno, nos resignamos y esperamos a que pase lo que tenga que pasar, o a una persona que a veces vemos que no cambia, que está igual y decimos, bueno, ya está, es así, no cambia más, hay que esperar, hay que soportarlo. Es una paciencia que en realidad se lleva solamente a una resignación y a una simple espera, ¿no? Pasiva, sin poner nada de nuestra parte. Y otra es como menciona este versículo 12, ¿no? El de esperar y apresurarse a hacer lo que tenemos que hacer. O como dicen Hebreos, corriendo con paciencia la carrera. Eh, es una paciencia que se apura, que hace, que corre, que está activa, no es algo pasivo, ¿no? Y nos muestra este lado activo de la paciencia. El versículo 14, estando en espera, dice, procurad ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y la paz del Señor no es una paz que digo, bueno, me quedo acá. No, vemos muchos pasajes donde el Señor nos dice, estar quietos y ver la salvación del Señor. O no hagan nada, como le decía Josafat, y verán la victoria del Señor. Pero en ese no hagan nada, el pueblo salió, oró, clamó, ayunó, y el Señor dio la victoria. Pero hay algo que tenemos que hacer, hay algo en lo que nos tenemos que apresurar y procurar hacer para el Señor, en la paciencia que el Señor nos requiere que tengamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, poniendo los ojos en Jesús. Y termina este pasaje de Pedro, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, para no caer de nuestra firmeza. La paciencia, como le decía, del Señor es para salvación.
y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Somos salvos y nadie nos quita esto por la fe puesta en nuestro corazón. Pero el cómo esperamos en Él, en que Él venga, esta mayor promesa, y en cómo esperamos cada promesa que el Señor nos da, nos acerca más a su corazón y nos muestra lo que tenemos que hacer. Nuestro obrar determina el cómo seremos conocidos, principalmente delante del Señor. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y a veces, como le decía, son cosas sutiles y dejamos pasar algo. Bueno, hago esto, total, ya estoy cansado, tengo paciencia, pero bueno, vamos a hacer. Son cosas sutiles. Y yo pensaba en esto, ¿no? La sujeción, la paciencia, es una prueba que tenemos que, que atravesar una vez más como pueblo de Dios. Pensaba en el pueblo de Israel también, cuando salió, cuando iba para la tierra prometida, también empezaron, ¿no? Como con un entusiasmo, salieron contentos, creyendo totalmente en Dios, en el poder que Él tuvo para sacarlos de la esclavitud. Y el tiempo pasó, pasó, y pasaba más tiempo en el desierto y, y ahí empezó a decaer, empezaron a decaer en su firmeza, ¿no? Y se empezaron a quejar y empezaron a murmurar y empezaron a ponerse impacientes, ¿no? Y, y el Señor les dijo, los llevaré al desierto para probar lo que hay en su corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y esto nos dice el Señor hoy. Tal vez este virus, esta pandemia es el desierto donde el Señor nos está poniendo para probar lo que hay en nuestro corazón, si habíamos de guardar o no sus mandamientos, si somos pacientes en esta prueba, si esta tribulación está produciendo la paciencia en el Señor. Y no es una paciencia en que no hago nada y solamente espero, sino en que me activo para el Señor y me pongo a orar para no caer en nuestra firmeza, en la firmeza que tenemos en Él, en tener fe, en tener este ánimo pronto, en ser obedientes a las autoridades que el Señor ha puesto y ser obedientes a cada orden que se da y ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios. Esto venía a mi corazón en este tiempo, que el Señor habla y creo que es para toda la iglesia, ¿no? Es tiempo de comprobar si esta tribulación está produciendo paciencia. La paciencia que es según Dios, no, que según Dios, que nos activa a no dejar de orar, a no dejar de buscar, a crecer en el conocimiento de su persona y a crecer en la gracia que es en Él, ¿no? Que Dios lo bendiga.